Paso a vosotros, hermanos, y nuevamente bienvenidos a un culto más de recepción del sábado en la Iglesia de Dios Congregación Judá, que nos da mucho gusto que nos esté acompañando y que juntos vayamos creciendo en el conocimiento y análisis de la palabra de Dios. Quiero invitarle a que pongamos en manos de nuestro Padre Eterno este culto y esta recepción del día santo. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te damos gracias porque has permitido, Señor Santo, tener un culto más y ha llegado también nuevamente este sábado eterno, en el cual, bendito Dios, tenemos también la oportunidad de alabar tu nombre y escudriñar tu palabra. Bendice nuestro esfuerzo, Señor, y la dedicación que queremos poner delante de ti, para que sea bendecido también por ti y tu Espíritu Santo. Llénanos de tu paz en este día, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero invitarles a que leamos juntos nuevamente la ley eterna de Dios como lo hacemos cada 8 días y tener presente estos mandamientos. Leamos Éxodo 20 del 1 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Esta es la ley eterna de Dios que bien hacemos recordarla cada 8 días. Vamos a tener la participación en la alabanza que también nos motive para estar cercanos a estos momentos de estudio, y el canto que vamos a escuchar es Dios Santísimo dirige. Este es el canto número 106 que vamos a escuchar, y que también este canto sea para alabar el nombre de nuestro Dios y fortalecimiento de nuestro espíritu. Escuchémoslo. Dios Santísimo dirige mis pasos por doquier, y haz que humilde guarde siempre los mandatos de tu ley. Dime cómo consagrar a tu santa majestad. Dime cómo hacer tu voluntad. Dime cómo ser sumisos y entregar mi entero ser. Gozos y tesoros vanos, todo siempre aborrecer. Dime cómo ensalzar a tu santa majestad. Dime cómo hacer tu voluntad.
ser probado, pueda siempre en ti confiar, y aunque sufra angustiado, no vaya a desesperar. Dime, cómo ensalzar a tu santa majestad. Dime, cómo hacer tu voluntad. Gracias a Dios por este canto que nos invitó a estar meditando en la palabra de Dios y dejar o permitir que Dios nos guíe en todo momento en su pensamiento y en su estudio. Dios bendiga a mis hermanos que estuvieron en esta alabanza. Ahora vamos a tomar el tema tomar en vano su nombre, que es parte de los 10 mandamientos. De hecho es el tercer mandamiento que se establecen en estos 10 o este decálogo divino, como le solemos llamar. Y este pensamiento vamos a tratar de meditar en la palabra de Dios para comprenderlo mejor. Pareciera muy sencillo, pareciera obvio, pero no es tan sencillo y no es tan obvio como aparenta, porque siempre hay que profundizar en la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios siempre nos va a tener una lección o nos va a dar lecciones para que nuestro aprendizaje y crecimiento en la palabra de Dios siga siendo en ascenso. Los voy a invitar a que leamos en el Salmo 78, del verso 17 al verso 24, esta parte en la palabra de Dios que nos sirva como introducción al tema. Y dice así: Empero aún tornaron a pecar contra él, enojando en la soledad al Altísimo, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto y hablando contra Dios diciendo: ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña, y corrieron aguas, y arroyos salieron ordenando. ¿Podrá también dar pan? ¿Aparejará carne a su pueblo? Por tanto oyó Jehová e indignóse al fuego de Jacob, y el furor subió también contra Israel. Y cuando no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salud, a pesar de que mandó a las nubes arriba, y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para comer, y dióles trigo de los cielos. Aquí el rey David hace una reflexión respecto al insulto propiamente que se describe aquí, de que el pueblo de Israel hace en contra de Dios, dudando y haciendo que Dios les dé alimentos y le expongan a una vergüenza, o como aquí dice, arroyos salieron ordenados, y podrá también dar pan, dice, dudando de la palabra de Dios, es decir, dudando de su salvación y dudando de su poder. Y esa es parte de este mandamiento, porque el dudar del poder de Dios, el poner en vituperio o tomar en vano su nombre, es una parte del incumplimiento de este mandamiento. A veces dudamos, a veces nos enojamos con Dios. Yo he escuchado hermanos que dicen, de alguna manera castigan a Dios, como diciendo: hasta que no me cumplas, como lo hacen con los ídolos. Y Dios no es ningún ídolo. Dios es el Dios eterno, y Él tiene poder para manifestarse en tu vida o en su vida y en la mía también, y se ha manifestado y se seguirá manifestando. Pero su nombre, su santo nombre, no puede ser expuesto nada más porque tenemos una duda, o porque el coraje o el enojo o la frustración de la vida nos haga sentir así. Dudar de la palabra de Dios es parte de este mandamiento. Habrá varios aspectos que iremos analizando, pero este también es uno importante, porque lo que se manifiesta en el pueblo de Israel, ese castigo de esa duda y el infringir este mandamiento, bueno, pues lo que hizo y consecuencia de eso es que llevó al pueblo de Israel 40 años al desierto, hasta que comprendieran y tuviesen más respeto hacia el nombre de Dios. Así es que no nada más fue el jurar en vano, que es otro aspecto, a lo mejor es el más conocido, pero el dudar de su palabra, el jurar en su nombre, etcétera, son cosas que no se deben de tomar a la ligera,
porque a veces creemos que Dios es un objeto, como yo les decía hace unos momentos, sería tomado como la potencia que tiene un ídolo, que el ídolo nada es. Y ese ídolo lo pueden hacer como quieran, ponerlo de cabeza, taparlo, tirarlo, romperlo, pero no va a pasar nada porque es material. Pero el Dios eterno es diferente porque su nombre es sobre toda la tierra. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro del Éxodo capítulo 20 verso 7, que es donde se dicta este mandamiento, que dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Es decir, tomar el nombre o jugar con el nombre de Dios es también no tomar una inocencia, es decir, ser culpable o pecador. Y así como dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, que el que infringe uno de los mandamientos es como si infringiera toda la ley, pues a veces hay comportamientos en nuestras vidas que algunos son a favor de un mandamiento que sí se cumple, pero se tiene que cumplir la totalidad del mandamiento, de la ley. Cada uno de los 10 mandamientos, para decir que somos cumplidores de esa ley, pues tendremos que ir cumpliendo uno a uno. Y el tercer mandamiento, es importante. Casi no se predica de este mandamiento porque, como yo les decía, parece que el nombre de Jehová aparentemente todo el mundo lo respeta, pero no es así. Sobre todo con aquellas palabras que son cuestiones ya muy humanas, en las cuales queremos poner a Dios como testigo y decir: te juro por Dios, te juro por mis hijos, te juro por la vida de mis hijos. Y muchos de esos juramentos que se hacen fatuamente, porque siempre es un tema de no entender la palabra de Dios. Vamos más adelante, vamos a leer Levítico 19:12 también, que nos refuerza este pensamiento en la ley de Moisés, porque una parte es la ley de Dios y otra es la parte de la ley de Moisés. Y entonces en el libro de Levítico capítulo 19 número 12 o verso 12 dice así: y no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de Jehová tu Dios, yo Jehová. Dice, no jurar el nombre de Dios en vano o jurar con mentira, y ocupar el nombre de Dios para que haya ese encubrimiento, creyéndonos a ser sinceros, diciendo te lo pido por Dios y involucrando su nombre, porque esas costumbres de las gentes, sí, porque esa es la costumbre de los que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Pero usted, hermano, que está entrando al conocimiento de Dios, de su palabra, y también está ya conociéndola, no podemos caer en ese error, ni siquiera en el error de decir Dios es conmigo, porque Dios no es a favor de nuestras mentiras o de nuestro comportamiento o de nuestras vidas que son humanas y pecadoras, porque Dios es uno, dice la palabra de Dios, es ayer, hoy y siempre, y Él está siempre en el mismo lugar. Más bien lo que debemos de hacer es asegurarnos que estamos del lado correcto donde está Dios, es decir, cumpliendo sus mandamientos y entendiéndolos y haciendo ese esfuerzo por acercarnos a Él, para que esas mentiras, como dice aquí, no juraréis en mi nombre con mentira, pues sea también erradicado de nosotros y no seamos condenados por este mandamiento. Entonces entendamos, hermanos, de que un juramento en el nombre de Dios no es correcto, ni tampoco es parte de nuestra costumbre como la gente tiene, y poner a Dios como testigo, etcétera. Eso es incorrecto. Y leamos esta parte en la Biblia que está en el libro de Mateo, en el capítulo 5, leeremos desde el verso 33 hasta el verso 37, y dice así la palabra de Dios. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto es mal procede. Aquí la enseñanza del maestro es que no tengamos que jurar por los cielos o por la tierra o por nada, dice, porque no puedes volver un cabello blanco negro o negro blanco,
en el cual podamos hacer o asegurar que las cosas así son. Hay personas que juran por sus hijos, por sus padres, o por la vida de sus padres, o por la vida de sus hijos, y eso es incorrecto, porque no puede ser. Dice la palabra de Dios que tú sí sea sí y tú no sea no. Es decir, que mantengamos firmeza y no tratemos de engañar a las personas involucrando el nombre de Dios en nuestras palabras, porque también nuestras palabras nos condenan. Y sobre todo cuando hay problemas, tratamos de cubrir ciertas mentiras o decir medias verdades, porque ese es el tema. Porque decir media verdad es decir una mentira completa, porque estamos escondiendo parte de la verdad y no estamos siendo sinceros. Y yo creo que esa es la parte más importante en nuestro pensamiento cristiano, o cuando la palabra de Dios haga en nosotros un cambio realmente, que comprendamos de que nuestros juramentos son humanos y que así como es nuestra palabra débil, así no podemos reforzarlo con la palabra de Dios o con el nombre de Dios para reforzar nuestras palabras. Las palabras las tenemos que reforzar como el Maestro nos enseñó y se manifestó con hechos y no palabras, es decir, con los actos y las acciones, y también la paciencia. Cuando llegamos a tener ciertos problemas dentro de la iglesia, hay hermanos que juran o incluso llegan a decir y asegurar cosas que no son tan ciertas o no son ciertas, y caen en este pecado sobre la mentira y usar el nombre de Dios. Vamos a entender la palabra de Dios que nos dice al respecto. En el libro de Santiago, en el capítulo 5, verso 9 al 12, vamos a leer esta parte en la palabra de Dios que dice así: Hermanos, no os quejéis contra otros porque no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad por ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job, habéis visto el fin del Señor, y del Señor es muy misericordioso y piadoso. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por cielo, ni por la tierra, ni por cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. Parte de la repetición que va teniendo el apóstol Santiago, que era hermano carnal del Señor Jesucristo, entonces empieza a explicar esta parte en la Biblia y empieza a decir que el sí, su sí sea sí y su no sea no. Pero dice, tengan la paciencia de aquellos profetas que envió el Señor. Y dice, no juréis por el cielo ni por la tierra, sino que tengan la paciencia también de Job. Es decir, cuando haya problemas, cuando tengamos que arreglar algún problema, tengamos esa paciencia para que Dios se manifieste en medio de nosotros, y no jurar por jurar o decir por decir, sino que nuestras palabras sean de verdad siempre, y que no tratemos de engañar a las personas tratando de decir o poner nuestra posición para que quede salvaguardada por condiciones que nadie puede comprender, que solamente una justificación o media justificación poniendo el nombre de Dios en medio, pues lo único que va a traer para nosotros consecuencias de pecado, consecuencias de ser desechados delante de Dios. No practiquemos esos juramentos, hermanos, que se hablan, sino como recomienda el apóstol Santiago, seamos pacientes, y la paciencia es muy importante, porque si no hay paciencia en nosotros no hemos desarrollado ningún don espiritual. Y la paciencia es parte de nuestra fe, y la paciencia es parte de nuestra esperanza, y esa paciencia, como dice el apóstol Pablo, no avergüenza. Vamos un poquito más adelante, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 23, verso 16 al 23, y así vamos a ir comprendiendo también este pensamiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios entonces dice así: Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, cualquiera que jurare por el templo es nada, mas cualquiera que jurare por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que sacrifica al oro? Y cualquiera que jurare por el altar es nada, mas cualquiera que jurare por el presente que está sobre él, deudor es. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el presente
o el altar que sacrifica al presente. Pues el que jurare en el altar jura por él, por todo lo que está sobre él. Y el que jurare por el templo jurare por él, por aquel que habita en él. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, es a saber, el juicio y justicia y la fe. Esto era menester hacer y no dejar lo otro. Aquí el Señor Jesucristo exhorta a los fariseos y les llama hipócritas. Dicen, porque el juramento que hacen es siempre por cuestión material, es decir, queremos que Dios se envuelva en nuestros problemas materiales, y tomaban en cuenta principalmente aquellos juramentos que tenían que ver con el sacrificio, con el dinero, con el valor económico y no con el progreso espiritual del pueblo. Porque si juraban por un juramento de un cambio de vida, no lo menospreciaban, pero si la gente o el pueblo juraba que hacer un cambio y daban cierta ofrenda, esos sacrificios sí eran válidos para ellos y eran los que perseguían. Y dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, es decir, eran siempre muy estrictos en las cosas de diezmar, pero se hicieron mezquinos, y el Señor Jesús les dice que es a saber que la misericordia y el juicio es la cuestión que uno tendría que crecer en este pensamiento. Y esa es la parte de la enseñanza del Maestro, porque el pueblo de Israel juraba y pedía también, ya en una desviación, como fue desde el principio, solamente ver hacia su beneficio y ver hacia lo que le convenía, pero no para cambiar una conducta. Y ese es el punto importante. Cuando dentro de la iglesia, cuando dentro de nuestras vidas espirituales no permitimos que la misericordia de Dios se manifieste, difícilmente la misericordia de Dios se va a manifestar en nosotros. ¿Y a qué se refiere esta parte? Es cuando dice que con la medida que tú midieres, así serás medido, porque si no tienes misericordia de tus hermanos, tampoco habrá misericordia para ti. Así es que jurar en vano y así utilizar el nombre de Dios, creemos que no habrá consecuencias, pero en realidad lo que Dios aquí nos pide por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo es tener misericordia del que tuviera misericordia, como dice su palabra. Yo tendré misericordia del que tenga yo misericordia. Es decir, si nosotros siendo inmisericordiosos o en un problema o contra una persona o en alguna situación de conflicto personal o de problemas que tenemos unos con otros, bueno, entonces si no hay misericordia, no esperemos que haya misericordia tampoco de nuestro lado y hacia nosotros, hermanos, porque es correspondiente o es parte de lo que dice el Señor Jesucristo, porque eso era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro, es decir, no dejar de diezmar, no dejar de ayudar, pero era necesario tener juicio, es decir, criterio, y también misericordia en cuanto a sus condiciones. Fíjese que el pensamiento de las personas llega a corromperse de tal manera que siempre el hecho de poner a Dios o jurar a Dios o jurarse a sí mismo cosas que no son correctas impiden las bendiciones de Dios. ¿No se ha preguntado por qué a veces Dios no contesta sus oraciones? ¿No ha visto en su mente o en su pensamiento si es sincero delante de Dios, si lo que está pidiendo es correcto? Ve este ejemplo para ver si le puede ayudar a comprender más acerca de la misericordia de Dios y también el uso del nombre de nuestro Dios como parte de esta enseñanza de los mandamientos de Dios. Vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 9 al 15, lo siguiente. Y levantóse un gran clamor, y levantóse los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si el Espíritu ha hablado, o ángel, o resistamos a Dios. Habiendo grande distensión, y tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado de ellos, mandó venir soldados, y arrebatándole de en medio de ellos y llevándole a la fuerza. Y la noche siguiente, presentándose al Señor
le dijo: confía, Pablo, que como has testificado en mí en Jerusalén, así es menester que testifiques también en Roma. Venido el día, algunos de ellos se juntaron e hicieron voto bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que no hubiese muerto a Pablo. Y eran más de 40 los que habían hecho la conjuración, los cuales fueron a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros hemos hecho voto debajo de maldición, que no hemos de gustar nada hasta que hayamos muerto a Pablo. Qué finas intenciones, ¿no? Qué finas intenciones de estas personas, que obviamente no es todo el pueblo de Israel, pero sí un grupo de aquellos que se sentían muy acercados a Dios, y el celo de Dios los había supuestamente embargado, pero más bien era ya un negocio, porque así se veían afectados por toda la cantidad de hermanos que estaban convirtiendo a Pablo a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y habían abandonado ya las costumbres de los judíos, y este supuesto celo o malentendido celo hacían este tipo de barbaries, es decir, hacían un juramento, pues utilizando el nombre de Dios, que hasta que no vieran muerto a Pablo no comerían. Y seguramente así se quedaron, porque el Señor mismo le dice a Pablo: confía, porque todavía necesito que prediques en Roma. Así es que tendrían que esperar mucho más tiempo, pero vea hasta dónde llega el corazón de las personas. Primero, a desear la muerte de una persona es desearle un mal, desearle directamente algo que pues por mucho celo que tengan en la palabra de Dios es un desvío completamente de la misericordia que les decía el apóstol, el mismo Señor Jesucristo, a este pueblo de Israel, o a estos israelitas. Y que en ocasiones también nosotros justificamos nuestro comportamiento por mucho celo, pero destruyendo la iglesia y destruyendo también a los hermanos o a los hermanos que participan en el ministerio, nada más por un supuesto celo que nosotros tenemos, pero no lo comprendemos así. Y está mal delante de Dios. Y utilizar el nombre de Dios o utilizar una farsa de engaño, una apuesta de engaño, es muy malo. Así como utilizar la palabra de Dios para que nosotros tratemos de justificar nuestro pensamiento bíblico, o decir que la palabra de Dios no dice algo y sí lo dice, o haciendo un cambio de su palabra, porque como dice la palabra de Dios, aquellos profetas que utilizan malamente mi palabra y que dicen él dijo o él no dijo, pues serán castigados. También ese es un punto importante en la comprensión de este mandamiento, en el cual aquellos predicadores que enseñan engaños, que dicen que Cristo Jesús se manifiesta en ellos para sacar dinero y vivir de la fe y de la buena disposición de aquellos creyentes, pues simplemente no es válido, porque Dios solamente se ha manifestado por medio de Cristo Jesús, y en este tiempo de gracia, ahora que no está Él, y estamos en espera de su segunda venida, por medio del Espíritu Santo, el cual no permanecerá ni permanece en aquellos que solamente ven sus beneficios o sus negocios personales, utilizando el nombre de Dios en vano, porque dice: no daré por inocente al que tomare mi nombre en vano, así dice el mandamiento. Vamos a leer en el libro de Levítico, en el capítulo 5, verso 4 y 5, la siguiente parte en la meditación. Dice así: también la persona que jurare, pronunciando con sus labios hacer mal o bien, y cualesquiera cosa que el hombre profiriere con juramento, él no lo conociere, y después lo entiende, será culpado de una de estas cosas. Y será que cuando pecare alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Aquí la explicación de la ley de Moisés, o la explicación en el libro de Levítico, nos dice que también aquella persona que jurare pronunciando con sus labios hacer mal o bien, pues eso tampoco es correcto, y eso tendría que corregirse. Entonces el juramento, hermanos, que a veces tenemos poniendo el nombre de Dios de por medio, y manifestando o teniendo esas actitudes de destrucción o esos pensamientos
que supuestamente son de celo a la palabra de Dios o de celo hacia la iglesia, y en realidad es porque tenemos ese coraje, esa envidia para destruir a las personas. Y no es posible que nosotros que hemos venido a esta regeneración en nuestro propio ser, ya esas cosas, como dice su palabra, debían haber quedado ya atrás. Vamos a leer ahora en el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 9 al 12, lo siguiente. Y le llevó a Jerusalén y puso sobre las aldenas del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles mandará de ti y te guardará, y en las manos te llevarán, porque no tropieces en piedra. Y respondió Jesús y dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí está el más claro ejemplo sobre el engañador que hace o que pretende hacer caer a Cristo Jesús en el engaño y tentar a Dios. Es decir, lo mismo que veíamos al principio, que el pueblo de Israel había tentado a Dios diciéndole: ponme comida sobre mi carne sobre mí en el desierto. Así también Satanás se acercaba a Cristo Jesús y dice: aviéntate del templo, al fin enviará ángeles para que te rescate. Y el Señor Jesús le dice: bueno, no tentarás al Señor tu Dios. Y esto significa mucho para nosotros en una enseñanza bíblica, porque el tentar a Dios es también ser desobediente a lo que Dios ha pedido. Poner y pensar, por ejemplo, de que una persona no se quiere operar o no quiere ver a un doctor porque Dios se ha de manifestar en su cuerpo, lo cual no es fe, sino es tentar a Dios. Pues ahí está esa condición que un buen ejemplo que nosotros tenemos que tomar para la explicación de esta parte. Y me explico, miren. Yo creo que Dios le dio inteligencia al hombre para que sanase a las personas, como el mismo Señor Jesucristo escupió en el lodo del suelo y le puso y le untó en los ojos de aquel hombre ciego. ¿Quién lo sanó? ¿El lodo o la misericordia de Dios? Definitivamente la misericordia de Dios. Pero si esa misericordia se manifiesta también en cuestiones que nosotros tenemos que hacer algo, y Dios queremos que se manifieste siempre de la forma que nosotros caprichosamente queremos, pues es incorrecto. Porque si Dios ha dado la inteligencia a los hombres para que también sanen, y le dio inteligencia para que la ciencia también sea buena, porque no la ciencia humana, no toda la ciencia humana es mala, es más, no es mala, simplemente es. Y al decir es que existe, porque nosotros hacemos lo bueno y lo malo de las cosas que descubrimos o de las que hacemos. Y así como el internet ahora sirve para predicar el evangelio, también sirve para promover maldad y pecado, pero eso ya dependerá del hombre. Así es que, hermanos, lo que aquí está explicando el Señor dice que no tentarás al Señor tu Dios, es de que hay cosas que son naturales de nuestras vidas y que no porque Dios se manifieste o no se manifieste significa que ya me abandonó o que Dios no tiene poder. Porque a veces creemos que Dios o queremos que Dios se manifieste en nosotros y en nuestras vidas al capricho de cosas muy mundanas o muy materiales, o aun cuando sean buenas también. Por ejemplo, solicitar la vida de una persona para que sane, eso es bueno también. Sin embargo, no entendemos también este punto de que somos mortales y de que esta es nuestra naturaleza y que si no es en ese momento, en algún momento falleceremos. Mejor que Dios tenga misericordia de nosotros y no tentemos su nombre. Ya por último vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 8, verso 1 y 2 del libro de los Salmos, que dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste tu fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, es lo que dice el rey David, que dice principalmente esa enseñanza. ¿Y cuál es esa enseñanza? De que el nombre de Dios es más grande de lo que a veces comprendemos y de lo que lo usamos. Y ese nombre debe ser ensalzado y alabado y no utilizado en las cuestiones que nosotros como humanos nos corresponde resolver y cambiar en nuestra vida.
vamos a comprenderlo y vamos a alejarnos también de esa tentación de siempre utilizar el nombre de Dios como cualquier cosa, porque el nombre de Dios es santo y Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Salvador, por la vía de salud. A tu lado no hay temor, solo hay gozo, paz, quietud. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor. Siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. No me dejes, oh Señor, mientras en el mundo esté. Haz que arribe sin temor, feliz por fin seré. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. De mi alma salvación, en la ruda tempestad, al venir la tentación, dame ayuda por piedad. Cristo, Cristo, no me dejes, oh Señor, siendo tú mi guía fiel, seré más que vencedor. Guíame, oh Salvador, es el canto que escuchamos también como parte de este culto, y que estos himnos y alabanzas nos fortalezcan también en la reflexión que acabamos de tener sobre no tomar en vano el nombre de nuestro Dios, ya que como lo hemos reflexionado, como lo hemos estudiado, hay que cuidar también nuestro juramento delante de Él. Bueno, vamos a tener la finalización de este culto por medio de una oración y después daremos anuncios y noticias. Oremos, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has bendecido a tu pueblo y tu iglesia se siente también fortalecida por ti, ya que ha iniciado también este culto importante para nosotros en este día especial que distingue de un día cualquiera a un día santificado. Llénanos también de esa misericordia tuya para que la paz tuya habite en medio de tu pueblo y de tu iglesia, Señor Santo. Tengamos también este día de reposo lleno de paz y misericordias tuyas por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a Dios ya hemos concluido nuestro culto y les recuerdo, hermanos, que el día de mañana el templo permanece abierto todavía. No ha habido cambios y afortunadamente hay mejora y en tanto en la asistencia. Así es que yo insisto con ustedes, hermanos, que sigamos participando del culto. También que nos vean a través de Facebook y de YouTube para que usted participe del culto aunque sea de una forma remota. Les recuerdo las fechas importantes, que el 29 de octubre tendremos acción de gracias por un año más de trabajo del Coro Sion Israel, y el 19, 20 y 21 de noviembre tendremos la reunión nacional del ministerio
allá en el templo Judá o en la congregación Judá. Así es que esos son todos los avisos, hermanos. Dios les bendiga y sigamos en contacto. Paz a vosotros.